La muerte de una persona siempre es motivo de pena, de lamento, de aflicción. Y muchas veces cuando acompañamos a alguien en un velorio, es cuando están allí esperando antes del entierro, pues llegamos y muchas veces no sabemos ni qué decir, qué podemos decir, ¿no? A veces es un nerviosismo, una ansiedad que hasta algunos dicen muchos días de estos, pero es un error, ¿no? O sea, es por el estado de no saber qué decir. Aquí vamos a empezar el segundo libro de Samuel, vamos al capítulo 1, y David se entera de la muerte de Saúl, y en los versículos 11 y 12 vamos a ver cómo reaccionó él al enterarse de esto. Dice esos versículos. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Vamos a orar. Señor, nuevamente estamos en tu presencia para adorarte, que no perdamos de vista lo que hacemos este día que tú has designado para que tu pueblo se reúna y busquemos tus rostros, que estamos en una presencia especial contigo, tú estás presente por medio de tu Espíritu, porque estamos reunidos en tu nombre, haciendo lo que tú nos mandaste, adorarte, glorificarte y esperar de ti esa presencia, esa bendición en nuestra vida, nos fortalezcas y nos ayudes para esta semana que empezamos, la queremos empezar de esta manera, adorándote y pidiendo tu bendición, sabiendo que tú oyes y respondes a las oraciones de tu pueblo. Pedimos que obres a través de tu palabra y de tu Espíritu, que todo sea para tu gloria, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Samuel. La semana pasada vimos el último capítulo del primer libro de Samuel. Entonces, este que empezamos hoy, el segundo libro, que conocemos como segundo libro de Samuel, en realidad es parte del único libro de Samuel en la Biblia hebrea. El libro se dividió en dos cuando se escribió la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento desde el hebreo. Esa es la Biblia que tenían los escritores del Nuevo Testamento, de ahí tomaron muchas citas. Claro, también tenían el original hebreo, pero muchas a veces no coincide lo que dice, no coincide exactamente lo que dice el Nuevo Testamento citando el Antiguo, pero es por esto, porque es tomando una traducción desde el hebreo. Entonces, pero del original, el profeta Samuel escribió una parte de este único libro, y los profetas Natán y Gad escribieron el resto. Pero lo importante es que es un solo libro y así debe ser interpretado. Es importante para tomar en cuenta el contexto, es el mismo, es la misma historia, es lo mismo, es el mismo libro. Aunque el profeta Samuel murió, es decir, en medio del libro, el libro lleva su nombre porque Samuel fue
el último de los jueces, él ungió a los dos primeros reyes de Israel, y así formó el vínculo histórico desde el tiempo de los jueces hasta la monarquía en esta historia de la redención, que es lo que nos narra la Biblia. El propósito del libro es promover la humildad delante del Señor, porque más allá de jueces, reyes, concilios, Sinedrín, cualquier cosa, Dios es el auténtico, el verdadero gobernante de su pueblo. Es el Rey de Reyes, y al mismo tiempo este libro tiene la misión de dar la esperanza en el Rey verdadero que habría de venir, el verdadero ungido de Dios, el auténtico Mesías, Jesucristo, de quien el rey David, el pastor David, el siervo David, es un tipo y sombra. Pues este es el que llamamos segundo libro. Comienza en medio de la narración de la batalla en la que los filisteos derrotaron a Israel, y el rey Saúl murió junto con 3 de sus hijos. Dice ahí que murieron sus 3 hijos, pero había otro hijo que no es mencionado, y el que va a ser el siguiente rey. Entonces murieron 3 de sus hijos. Uno de ellos, Jonatán, es el heredero al trono. Esta muerte fue el triste final de una vida trágica que concluye la historia de un hombre que llegó al trono siendo un niño, pero lo dejó endurecido, resentido contra Dios y contra el hombre. Con este acontecimiento, el poder de David empieza a ascender, empieza a crecer progresivamente. Reina primero sobre una tribu, después sobre todo Israel. Pues Israel es completamente vencido y humillado por los filisteos en esta invasión que hicieron. Su cabeza visible ha caído. Ya no tienen rey que los juzgue, ni que salga al frente en sus batallas, en sus guerras, como ellos querían, y era lo que habían pedido al profeta Samuel. El pueblo huyó, perdió su tierra, y sus enemigos ocupan sus ciudades y viven en ellas. Sin embargo, en la derrota hay un rayo de esperanza. Con la muerte del rey, conforme al corazón del hombre, se abre paso a un rey conforme al corazón de Dios. Un rey que da paso al establecimiento del reino por el que se cumplirían las promesas de un Mesías. Un rey salvador de su pueblo. Un rey del linaje de David. Sin embargo, todavía falta un largo trecho para que el reino llegue a las manos de David. Tomará David el trono con la fuerza de la espada, lo que no quiso hacer cuando Saúl, el ungido de Dios, ocupaba el trono, o esperará a que Dios le dé el reino en el tiempo que él decide. Entonces vemos aquí en este pasaje primero la llegada de un mensajero. Dicen los versículos 1 a 10. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de David, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia.
Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo saben que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, me llamó y yo le dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi siervo. Un David desesperado por una persecución sin fin, dejó al pueblo de Dios y se refugió con los filisteos. Dios previno que se convirtiera en un aliado de ellos en la guerra de los filisteos contra Israel y lo trajo de regreso a su lado en medio de circunstancias dolorosas. Los amalecitas atacaron la ciudad en la que vivía, la habían incendiado y se habían llevado cautivos a todas las mujeres y los niños, mientras él y sus hombres estaban lejos con el ejército filisteo. Él regresó y lleno de dolor e impotencia se fortaleció en Dios. Fue en persecución de los amalecitas, los derrotó y regresó con todo lo que se habían llevado. Y lo más importante, con todos los cautivos, todos libres. Tenía ya 2 días de regreso en su ciudad. Él sabía que la batalla entre los filisteos e Israel había terminado, pero no sabía el resultado. Seguramente pues, tenía una preocupación, una incertidumbre de lo que había pasado. Al día siguiente vino desde el campamento de Saúl, dice que ese campamento estaba como a 150 kilómetros al norte. Al verlo con sus vestidos rotos y su cabeza llena de tierra, y que eran señales tradicionales de luto, inmediatamente supo que traía malas noticias. El diálogo con el mensajero confirmó sus temores. Israel había sido completamente derrotado. En la batalla, el rey Saúl murió, y también Jonatán, su gran amigo. El amalecita se presentó como entristecido por la muerte de Saúl y como un súbdito leal al que sería el sucesor, el rey sucesor. Esperaba ser el primero en rendir homenaje al nuevo rey. David quiso estar seguro de la noticia y el joven contó una historia en la que se presentaba como misericordioso al rey derrotado, dándole muerte, obedeciendo a una petición que le hacía. Este relato refiere
el que está en el último capítulo del primer libro de Samuel, pero no hay ninguna contradicción. El primer relato es el relato de Dios, y este es el de la mentira de un hombre. La Biblia registra las mentiras de los enemigos de Dios, como por ejemplo la mentira que le dijo Satanás a Adán. Le dijo: si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, no morirás. Pero también registra la verdad: el día que comas, morirás. Aquí, en el pasaje de 1 Samuel 31, el escudero de Saúl lo vio muerto. En los versículos 5 y 6 del capítulo 31 dice: y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Entonces, si la Biblia dice que Saúl murió, pues Saúl murió, no se puede poner en duda. Es claro lo que dice la Biblia. Saúl murió cuando se arrojó sobre su espada. La malecita seguramente llegó después, estaba despojando a los cadáveres de lo que pudiera obtener, y encontró el cadáver del rey Saúl. Lo identificó y pensó que se podía beneficiar mucho más de con lo que tomara del cadáver, inventando una historia con la que David quedaría agradecido con él, y él suponía que le daría una recompensa. Tomó la corona del brazalete que tenía Saúl en su brazo, que era su distintivo del rey, los tomó como una prueba de lo que iba a decir, y las llevó a David. Por la providencia de Dios, David obtuvo la corona del rey. La tenía en su mano, sin haber hecho nada para conseguirla. Fue la providencia la que le dio la corona. Saúl era un hombre que se guiaba a sí mismo. Era arrogante, le importaba mucho lo que pensaran los demás, y él le importaba ser visto como rey. Quería ser visto como rey, que le rindieran honores. No quería de ninguna manera ser humillado, y por eso se suicidó. Pero llevar la corona a la batalla era una necedad, era una señal que lo identificaría con los flecheros enemigos, con los soldados enemigos, de que él era el blanco que buscaban, era el rey. Y también pues reflejaba lo que había en su corazón, esa arrogancia, ese deseo de ser el primero, de ser el rey. Él vivía en sus propios términos, no en obediencia a la palabra de Dios. No obedecía la palabra porque no la creía. ¿Qué es lo que pasa con cualquier incrédulo? No obedece porque no cree. Su pecado no arrepentido era la incredulidad. Eso derivaba de muchos otros pecados, pero ese es el pecado, por así decirlo, el pecado madre. De ahí salen los demás pecados. El resultado es que terminó apartado de Dios, y lo peor de todo es que seguiría así por toda la eternidad. Eso sin importar que fuera descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín y todo lo demás. Sin importar que hubiera sido ungido rey de Israel.
no podía considerarse un creyente. No era un verdadero integrante del pueblo de Dios, sino se sometía al gobierno de Dios en su vida, si no aceptaba su señorío. Cualquiera que vive una vida así va a la muerte eterna y a la ruina. Así piense y diga lo que sea. Así como decía Saúl, así piense que está cumpliendo o que cumple la voluntad de Dios. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tenemos después la reacción de David. El pueblo de Dios, el auténtico pueblo de Dios, se caracteriza por su amor a Dios y por el amor que tiene a los que son parte del pueblo de Dios, el amor que tiene por sus hermanos. Por eso les llama hermanos, porque los ama. El amalecita no podía entender esto. Sabía que Saúl perseguía a David y que quería matarlo. Y lo trataba como si David fuera su enemigo. Pues esperaba, lo lógico era que David lo aborreciera y festejara la noticia y lo recompensara. Lo que sucedió a continuación lo dejó desconcertado. Dice el versículo 11. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron y lamentaron y ayudaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Por pura envidia, odio, rencor e impiedad, Saúl le arrebató a David su familia, su hogar, su seguridad y los mejores años de su vida. Y Saúl permaneció sin arrepentirse hasta el final. Sin embargo, David y sus hombres lloraron, lamentaron y ayunaron cuando se enteraron de la muerte de Saúl. Cada uno de sus hombres tenía sus propias razones para odiar a Saúl, pero influidos por David, siguieron su ejemplo y respondieron al mal con bien. Aunque estas muertes le despejarían a David el camino hacia el trono, David estaba muy lejos de sentir alegría. Al contrario, lamentó y lloró. Se afligió sinceramente por la muerte de Saúl y por la derrota de Israel, porque sabía el sufrimiento que eso le acarreaba al pueblo, todas las consecuencias que tendría para todo el pueblo. David amaba a Dios y por lo tanto amaba a sus compatriotas sin importar lo que ellos pensaran o hicieran. Él era un auténtico hijo de Dios. Dice en Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad
por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. David entendía que si alguno del pueblo era derrotado, el pueblo de Dios, todos somos derrotados. Si el enemigo aplasta al pueblo de Dios, nos duele a todos. El pecado de uno del pueblo lastima a todos, aún a los que no querían lastimar. Los pecados de Saúl han causado miseria. Muchos hombres han muerto. Todo el pueblo de Dios está en ruinas y humillado. Por ese motivo David lloró y se lamentó. La condición del pueblo le preocupaba. Un rey desobediente había llevado a todo el pueblo al desastre. Si el que guía a una nación o a una familia es impío, todos se comportarán de esa manera. Si un gobernante es abiertamente pecador, todo el pueblo recibirá las consecuencias. Viene la sentencia hacia aquel joven. Dice los versículos 13 al 16. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. El amalecita esperaba una recompensa, pero actuó precipitadamente y sin sabiduría. Todos en Israel sabían que David se contuvo de levantar su mano contra el ungido del Señor, a pesar de los motivos y las oportunidades que tuvo. Así que le preguntó a este joven amalecita: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? La dignidad de Saúl no se debía a que fuera un hombre piadoso, sino a que Dios lo había apartado para una misión que le encargó. Dios lo había puesto en ese lugar y solo Dios lo podría quitar de ahí. En por lo menos 2 ocasiones David se había detenido de matar al ungido del Señor, pero el amalecita se jactaba de haberlo hecho. David no tomaría por medios humanos lo que Dios había prometido darle con su poder soberano. David, al contrario de Saúl y de la amalecita, tenía temor de Dios, que controlaba sus acciones. Dice Proverbios 19:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia. El amalecita actuó de acuerdo a la necedad humana, sin ningún temor de Dios. Él, sin duda, hubiera matado a Saúl. Tenía motivos de sobra. Saúl había emprendido una guerra de exterminio contra los amalecitas, una guerra que era un juicio de Dios, porque ellos eran enemigos de Dios. Dice Deuteronomio 25, 17 y 18. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. En Éxodo 17, 16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El amalecita era enemigo de Saúl por todos lados. Irónicamente, este amalecita es castigado por lo que dijo que hizo. No lo hizo porque no tuvo la oportunidad de hacerlo. Saúl ya estaba muerto, pero recibió justicia. Su pecado estaba en el corazón y recibió el pago de acuerdo a las intenciones del corazón. Es algo que debemos entender. Un pecador es juzgado por sus obras, pero también por sus intenciones. Dice Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es la voluntad revelada para el hombre. Y toda desobediencia a esa voluntad es pecado. Por eso el pecador debe venir a Dios para el perdón de sus pecados, que solo se encuentra en la obra expiatoria de Cristo. El castigo por el pecado siempre debe cumplirse para satisfacer la justicia. Una ley que no aplica las sanciones que promete no sirve para nada. No logra cambiar la conducta de las personas ni por temor ni por ninguna otra cosa. No mantiene el orden. El castigo por el pecado es la muerte. Y Cristo sufre ese castigo en lugar de los pecadores que van a Él y se entregan a Él. Por eso su sacrificio borra las culpas de la cuenta del pecador. ¿Por qué? Porque fueron pagadas. Esa es la única manera de tratar con la culpa por el pecado. La única esperanza para el pecador es el Evangelio de Jesucristo. Podemos ser tentados a pensar que nuestros pecados quedarán encubiertos por lo que decimos,
que podemos dar la impresión, la apariencia de que hicimos lo bueno, que había una justificación para hacer lo que hicimos, como la visita. Pero Dios no puede ser burlado. Todo saldrá a la luz por el escrutinio de la palabra. Todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, incluso las intenciones más rebuscadas quedarán expuestas. Estamos viviendo todo el tiempo en la presencia de Dios. No te puedes ocultar de Él ni un instante. Estamos en su presencia, que expone y juzga el pecado a través de su Hijo Jesucristo. Dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. David preguntó al joven, ¿de dónde eres tú? Era de Amalek. No tuvo temor de Dios. David no cometería el error de Saúl de perdonar a los enemigos de Dios. Con esa desobediencia inició la caída de Saúl. Dio la orden de que muriera de acuerdo al testimonio que había dado. Era una intención de su corazón. Él mismo se sentenció cuando dijo, yo maté al ungido de Jehová. Tenemos el lamento de David, los versículos 17 a 27. Dice así. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con este endeche. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. David era un hombre compasivo y misericordioso, y la muerte de Saúl y Jonatán le causó un profundo dolor. David expresó su sufrimiento escribiendo este cántico que se conoce como el canto del arco, así se le
se le nombra, se le pone ese nombre en otras versiones, en la versión del libro de las Américas o otras, el canto del arco, un canto fúnebre que expresaba su admiración por la valentía de Saúl y Jonatán, su amor profundo por Jonatán y su tristeza por la muerte de los dos. Este canto se quedó escrito en el libro de Jasher. Traducido sería el libro del justo. Es un libro no inspirado, actualmente está perdido, aunque por ahí dice que hay una versión, pero no es para nada confiable. Este libro también es mencionado en el libro de Josué 10:13, dice ahí, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Josué. Era probablemente un libro que narraba los grandes acontecimientos de la historia de Israel. David lamentó la muerte de Saúl y Jonatán porque ellos habían sido los valientes que habían guiado a los israelitas en la lucha contra los filisteos. Lamentó la muerte de Saúl porque esa noticia sería un motivo de alegría para los filisteos. Era seguro que las mujeres filisteas celebrarían la victoria como una humillación de Israel. David recordaba cuando las mujeres de Israel salieron cantando y danzando para recibir al rey Saúl, diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pero ahora las mujeres de Israel tendrían que llorar. Se imaginaba a las mujeres filisteas saliendo por las calles de sus ciudades, Gat y Ascalón, para celebrar la muerte del rey de Israel, su enemigo. Era una humillación que David no deseaba para su pueblo Israel. David lamentó la muerte de Jonatán porque le tenía un profundo amor. Que ese amor fuese más maravilloso que el amor de las mujeres destaca el hecho de que era un amor nacido de una amistad leal, desinteresada, duradera y sacrificada. La palabra amor usada aquí también significa amistad y se usa a través de la Biblia para referirse a toda clase de amor, como por ejemplo amor al prójimo, amor a Dios. Pues el amor de David a Jonatán, por Jonatán era un amor de pacto que perdura a través de cualquier circunstancia. El amor entre David y Jonatán solo puede compararse con el amor entre Ruth y Noemí, el amor entre Jesús y sus discípulos. La amistad entre David y Jonatán es un testimonio de una amistad verdadera y duradera que puede existir entre dos personas. Aquí no tiene que ver para nada el amor físico, es un amor de este tipo, como el amor que tiene un hermano por su hermano de la iglesia. Es este mismo amor, el amor que predicó Cristo, amados los unos a los otros, como yo os he amado.
El canto de David termina con un lamento. ¿Cómo han caído los valientes y se han perdido las armas de guerra? Esta expresión muestra tristeza, pero también lleva a una reflexión en cuanto a la manera en que Saúl usó su valor y su fuerza. Saúl no usó su fuerza física junto a la fortaleza que viene de la dependencia de Dios. Si recordamos, Saúl era el más grande de todos los israelíes, sacaba una cabeza cualquiera, era sumamente fuerte, casi podía haberse enfrentado cara a cara con Goliat, pero tenía valor, era muy valiente, pero no era un valor en su dependencia por Dios. Tampoco usó Saúl su valor junto a la sabiduría que viene de Dios. Es triste ver tanta valentía y tanta fuerza fracasadas por su falta de sometimiento a la dirección de Dios. Ante la muerte de Saúl, David demostró una dignidad, respeto y admiración por Saúl. La muerte de Saúl significaba el camino de entrada al trono para David. Sin embargo, David tomó tiempo junto con el pueblo para lamentar la muerte de Saúl. David sabía que era tiempo de luto para el pueblo, que no era tiempo de recriminación, sino de perdón y de búsqueda de la unidad entre el pueblo. David nos recuerda que es posible amar a nuestros enemigos. Amaba a Saúl porque amaba a Dios. Él escribió en Salmo 18:1: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Cristo nos amó. Nos amó porque Cristo ama a Dios. Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Nos reconcilió con Dios y con su muerte nos salvó. Dice Romanos 5:10: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si somos auténticos hijos de Dios, hemos de amar a nuestros enemigos. Y si hemos de amar a nuestros enemigos, ¿guardaremos algo contra nuestros hermanos? ¿Hay algo que impida que tengamos ese amor entre hermanos que debemos tener como miembros del mismo cuerpo? Lamentemos la muerte de Saúl, pero celebremos la muerte de Cristo. Vamos a hablar.